Querido Benoit Lacasse, Benoit Lacasse, gracias por haber colaborado en la postproducción de nuestra película Poesía sin fin. Muchas gracias. En cambio de eso, te voy a leer mi último tarot de la serie de 100 tarot que últimamente he estado haciendo. Después voy a seguir con una antología de tarot que he leído durante el año, en esta misma sección que tú me estás oyendo y leyendo. Mira, tu pregunta, la última de esta serie, es la más difícil de responder, es esencial. Me dices, ¿qué es la conciencia? Nada menos. ¿Qué es la conciencia? Claro que cualquier persona diría, es muy fácil, la conciencia es ser consciente de algo, darse cuenta de algo, o es conocer algo. La conciencia es conocerse. Respuestas así. Yo tenía, no sé qué, 28 años, estaba desesperado en México, desesperado buscándome a mí mismo, y no me encontraba. Me iba para un lado, hacía teatro, hacía lo que hago siempre, hacía cine, escribía, quería hacer negocios, es decir, era como un líquido que se derramaba hacia todos los lados. Y lo peor es que tenía una plena conciencia, si quiero emplear esa palabra, plena sensación, pleno sentir de mi mortandad, de que era mortal. Yo tenía la muerte encima, andaba como un jorobado, con la muerte montada en mi espalda. Me voy a morir, no lo puedo soportar, ¿qué es esto? Y se me vaciaba el mundo. ¿Para qué hacer nada si yo me muero? ¿De qué sirve esto? No queda nada. Me pudro y se acabó, no queda nada. Eso me lo había dicho mi padre cuando tenía 4 años. Es decir, te mueres, te pudres y no hay más, ni Dios ni nada. Y yo tenía eso en la mente. Y fui a buscar a un monje zen que me dijera que era esto, que era la vida, que había. Y lo único que él me dijo fue felicidad. Una palabra. Al comienzo no entendí nada. Y cuando me vio tan angustiado y que le dije, yo no entiendo nada, me dijo, mira, no comienza, no termina. ¿Pero qué me dice? Le dije al maestro Zen. ¿Qué me dice que no comienza ni termina? Esa es una frase metafísica. Dios, la eternidad. ¿Qué te voy a contestar? Yo quiero algo real. ¿Qué no comienza, qué no termina? Esa es una pregunta idiota. Intelectual. Aprende a morir, me dijo. Bueno. Y entonces entré en la carta que tú elegiste, la carta 3, que debajo tiene el 13, que en este tarot es la muerte, que lo borra todo. Tienes que aprender a morir. Y yo dije, bueno, yo cuando pienso, no soy el cuerpo, el pensamiento no es material. Es decir, yo soy una conciencia que tiene un cuerpo, yo no soy un cuerpo que tiene una conciencia, no soy las dos tampoco, porque el cuerpo se pudre. Soy una conciencia. ¿Pero qué es una conciencia? Darse cuenta de las cosas, no es eso. Yo creo que la conciencia es aquello que se da cuenta de su existencia. Es la conciencia de la conciencia. Se es consciente cuando uno es consciente de la conciencia. Pero si uno es consciente de la conciencia, se divide en dos. La conciencia que se está dando cuenta de las cosas y la conciencia que se está dando cuenta que es una conciencia.
Qué difícil es eso. Qué difícil era abandonar el pensamiento. Qué difícil fue. Qué difícil fue. Yo estaba agarrado a las palabras, agarrado a los sentimientos, agarrado a mi creatividad, agarrado a mi cuerpo. Era el deseo de perdurar. Tuve que abandonar para conocer la conciencia. Tuve que abandonar la conciencia. Yo no soy algo. Algo en mí es que no comienza ni termina, que es. Y poco a poco, yo me fui dando cuenta que era una parte del total. Yo era una pequeña parte del total. Pero siendo una pequeña parte del total, en mí estaba el total. En mí estaba lo que no comienza, nunca ha comenzado y nunca ha terminado. Lo que siempre está ahí. Eso es la conciencia. Es la esencia, la base de la vida. No es una idea la conciencia. Es un estado. Es una vibración. Que es la vibración total del universo, de los universos, o de Dios, o de la inmensidad, de lo que se sea. Eso es la conciencia que tenemos dentro. Y entonces, lo que yo llamaba Dios interior, lo cambié por conciencia interior. Porque Dios es una palabra ya muy gastada. No se sabe lo que es un Dios todopoderoso y esas cosas. No lo podemos imaginar. Pero esta conciencia total, esto que no comienza y no termina, eso lo sientes y está en ti, mi amigo. Nada comienza, nada termina, todo está siendo, como el chorro de una fuente, está siendo. Pero el chorro de una fuente no tiene forma propia, no tiene nada propio, está siendo. ¿Qué más te digo? Aprende a morir. Gracias. Perdóname, Benoit, caí en trance y no te leí el tarot. Perdóname, simplemente te dije lo que ese tarot me decía, sin preocuparme de las cartas, sin preocuparme de nada, ¿no? Y te hablé. Me convertí yo en el tarot, fue el tarot el que te habló. Entonces, el tarot es una totalidad, mira, no son cartas separadas. El tarot es una unidad, como el universo es una unidad, ¿tú ves? Entonces, al hablarte yo como el tarot, te hablé como una unidad, no con detalles 3 cartas, 6 cartas. Te di el mensaje. Fue el mensaje del tarot, porque yo no había pensado. Yo cuando leo el tarot, no me preparo antes. Salen las cartas y viene lo que dice el tarot. Lo interpreto. Así que no creas que no me preocupé de ti. Sí te respondí. Sí te hice un tarot. Pero en otra forma, en una forma espiritual. Muchas gracias, Benoit, de comprenderme. Muchas gracias.